hay una pregunta que siempre me hice. ¿De dónde salen las frecuencias altísimas que tenemos en las computadoras? ¿Por qué nosotros con nuestro osciloscopio estamos atados a medir un cristal de 32 kHz, un cristal de 25 MHz o un generador de clock que tiene salidas de 48, de 33, de 100, de 200 MHz? Pero la memoria trabaja más que eso, el procesador trabaja más que eso. ¿De dónde salen esas, esas frecuencias altísimas, esas velocidades tan abismales de la casa de los gigahertz que acostumbramos ver en los equipos? ¿Cómo puedo llegar a eso? ¿Cómo puedo llegar un poco más cerca de esas mediciones? Eso es lo que vamos a intentar ver ahora. Obviamente, no vamos a llegar a medir gigahertz hasta porque no tenemos con qué medir ningún tipo de comunicación en la base de los gigahertz. Podríamos medir, sí, con frecuencímetro algún clock, pero bueno, no va a ser el caso. Lo que sí vamos a entender un poco cómo se generan esos gigahertz, vamos a entender un poco más los circuitos que componen nuestro equipo y vamos a descubrir nuevos puntos de medición muy importantes, que ese es el mayor objetivo, encontrar puntos de medición. Ya lo dije y lo repito, acá lo que vamos a hacer es lograr encontrar varias piezas de un rompecabezas para después unirlas e intentar llegar al defecto de nuestro equipo, independiente de cualquier equipo que estemos analizando. Bien, sea desktop, sea notebook, sea videojuego, una consola. Si tenés una idea de lo que estamos hablando, podés empezar a buscar las piezas del rompecabezas en cualquier equipo, unirlas y sacar una conclusión que en muchos casos te va a llevar a solucionar el problema del equipo de forma satisfactoria y sin la necesidad de andar por ahí perdido diciendo, a ver, saco este, pongo este, no anduvo, saco este, pongo este, no anduvo, saco este, pongo este, no anduvo, y terminas con una placa que parece un resto de incendio. Bueno, la base de nuestros, para no alargarme más, la base de nuestros clocks, nuestras frecuencias tan altas que vemos en los equipos, viene de este circuitito sumamente antiguo llamado Phase Locked Loop. Esto es una técnica que se utiliza justamente para poder cambiar las frecuencias. Tomamos una frecuencia, la pasamos por el Phase Locked Loop y en la salida tenemos una frecuencia distinta. Tomamos un clock de 25 MHz, lo pasamos por un Phase Locked Loop y a la salida podemos tener menos o más. Podemos tener la mitad o podemos tener 24 veces más. Podemos tener 100 veces más. Todo depende de la PLL que estemos trabajando. Fíjense que acá justamente explica que Phase Locked Loop, que es abreviado como PLL, ahora recuerden, cada vez que vean los diagramas PLL, placas de video tienen PLL, mothers de todo tipo tienen PLL, nosotros tenemos muchos equipos que vamos a poder reparar revisando, prestando atención el funcionamiento de las PLL. Phase Locked Loop, abreviado PLL, es un sistema de control que genera una señal de salida cuya fase es relacionada con una señal de entrada. Vamos a resumirlo como, porque dije, no es tan importante que sepamos toda la teoría ni el funcionamiento interno. Lo que necesitamos es tener una base de lo que estamos viendo para poder seguir adelante y que ustedes no estén perdidos cuando hagamos ciertas referencias o mediciones. Acá podemos ver, Phase Locked Loop es ampliamente aplicado en radio, telecomunicaciones, computadoras y otras aplicaciones electrónicas. Pueden ser usadas como Demodulate Signal, ahí se me escapa un poco la traducción, señal de recuperación para un canal de comunicación donde haya ruido, etcétera, etcétera, o distribuir pulsos de clock precisos
en circuitos lógicos como microprocesadores. Un simple circuito integrado puede proveer un bloque completo de Phase Locked Loop, y esta técnica es ampliamente utilizada en electrónicos modernos, en dispositivos modernos con salidas de frecuencias desde una fracción de hertz hasta muchos gigahertz. Procesadores. Si vamos abajo rápidamente a donde habla de la parte computación, me parece que la pasé. Applications. Multiplicadores de clock en los microprocesadores que permiten que elementos internos del microprocesador vayan a velocidades más rápidas que sus condiciones externas, pero manteniendo relaciones precisas en los timings. Pueden internamente generar una frecuencia mucho más alta, pero siempre van a estar en comunicación con el resto de la placa por medio de esa frecuencia más baja. Si nos fijamos acá en clock multipliers, multiplicadores de clock, podemos recordarnos los que ya sean de la más antigua escuela de la computación, creo que la mayoría se ubica. Podemos ubicarnos de lo que es el multiplicador de clock, donde en una placa madre básicamente lo que nosotros hacemos es tomar el clock de base y multiplicarlo para llegar a la frecuencia de trabajo del procesador. ¿Cómo lo vamos a multiplicar? Por medio de la PLL. Produced by PLL Based Frequency Multiplier Circuitry. Una circuitería multiplicadora de frecuencia hecha por una PLL. ¿Cómo funciona esto? Como les he comentado, a ver, con esta imagen quizás ayude bastante. El PLL, en el PLL nosotros vamos a estar recibiendo, vamos a salir de aquí, En el PLL nosotros vamos a estar recibiendo una señal de clock, por ejemplo, aquí tenemos 8 MHz, si lo dividimos tenemos 4, si lo multiplicamos por 24 tenemos 96, lo dividimos por 2 tenemos 48 y acá tenemos 48 MHz de salida del USB clock. ¿Comprenden más o menos cómo es la cosa? De la misma forma, también podemos sacar acá a mitad de camino una salida de 96 MHz. Entramos con 8, podemos salir con 96 y podemos salir con 48 MHz. Esto es la base de un circuito de PLL. Voy a ejecutar acá el programita para poder hacer unos dibujos. Siguiendo. Esta parte es un poco, o sea, todo esto es un poco teórico, pero es rapidito. Yo creo que este video no va a tardar más que unos 15 minutos, o sea, ya estamos por la mitad. Y después sí vamos a aplicarlo en la práctica de manera más amigable. Acá podemos ver Processor Clocking. ¿Qué hace el procesador? Como ya dijimos, toma un base clock. Toma un base clock y lo multiplica en su internal phase locked loop. La internal phase locked loop requiere una frecuencia de entrada constante, una entrada de frecuencia constante. Aquí siempre vamos a tener lo que es el base clock. El clock de base que ustedes pueden revisar está en cualquier placa. Le entra base clock. Internamente, por medio de la PLL, el procesador va a generar sus gigahertz. Bien, va a multiplicar adentro de esta PLL. Adentro de esta PLL podemos tomar 200 MHz y hacer por 10.
transformando en 2 GHz. También podemos, adentro de esta PLL, poner 20, supongamos, y vamos a tener 4 GHz. Este es el método de trabajo que funciona, que se aplica, ¿no?, para generar estas frecuencias tan altas que un procesador trabaja y que otros componentes también necesitan. Recuerden que estos procesadores, bueno, en el caso de un procesador, por ejemplo, tenemos la entrada de base clock, que es alrededor de 200 MHz, depende, varía de equipo a equipo, de arquitectura a arquitectura, pero supongamos un equipo que tiene 200 MHz de entrada, va a multiplicar esos 200 MHz hasta donde corresponda para generar su clock interno. Y también el procesador lo que va a generar es el clock de la memoria, porque como pudimos ver, hoy en día, ya hace muchos años, desde los primeros Core i y desde procesadores de AMD que venían antes de esos Core i, la memoria es controlada por el procesador y el procesador se encarga de darle el clock a la memoria. O nunca se preguntaron, pucha, ¿cómo puede ser una memoria que trabaja, supongamos en el caso de una DDR2, que es más o menos algo que vamos a estar analizando, pero se repite exactamente para DDR3? Vamos a analizar DDR2 porque no se olviden, estamos trabajando con un osciloscopio de 200 MHz, pero la base es la misma. En una DDR2 que trabaja a 800 MHz, supongamos, ¿cómo puede ser? ¿De dónde salen esos 800 MHz si yo tengo un clock de base de 200 MHz? ¿De dónde sale? ¿Nunca se preguntaron? Bueno, ahí está el tema, ahí está la respuesta. Esos 200 MHz le entran al procesador, el procesador en su Phase Locked Loop los multiplica y con eso envía el clock hacia la memoria. Ojo que también, si estamos hablando de memoria, estamos hablando de DDR. En DDR tenemos doble data rate. Es una tecnología que utiliza transferencia de transfiere 2 datos por pulso de clock. Entonces, nosotros en una memoria de 667 MHz, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es una frecuencia, un clock de 333 MHz. Pero como consigue enviar 2 datos por clock, tiene un rendimiento como si recibiera 667 MHz, digámoslo así, ¿no? Bueno, otro ejemplo que quiero dar de Phase Locked Loop es este. Y este está fantástico, este está muy interesante y hasta me voy a achicar aquí para poder mostrarlo mejor. Esto es muy importante. Lo que es, esto es un PCH y podemos ver cómo acá tenemos la opción de un generador de clock externo. Podemos usar el generador de clock externo o podemos usar un cristal de 25 MHz. Lo que nosotros tenemos que prestar atención es que adentro del chipset del PCH tenemos un bloque de PLL. Este bloque de PLL me va a permitir tomar o bien va a derivar algunos clocks que reciba. Bien. También va a poder multiplicarlos. Pero lo más importante y lo más normal que nosotros vamos a estar viendo cuando un equipo trabaja con un generador de clock externo, normalmente este generador de clock externo es el que ya le va dando las frecuencias finales, ¿no?, al equipo. Pero lo más normal que nosotros vamos a ver, que es lo que justamente estamos hablando, este cristal de 25 MHz va a poder multiplicarse adentro de la PLL esta frecuencia y poder tener salida SATA, salida de display, salida de PCI. Ojo, estos 2X, 4X, 9X, 4X, esto quiere decir cantidad de salidas. No quiere decir que nosotros vamos a tomar, no sé, 25 MHz, lo vamos a multiplicar por 2. No, porque sabemos que este PCI Express no está trabajando con 50 MHz, así que multiplicado por 2, no.
Lo que quiere decir esto es la cantidad de salidas que tiene esta PLL. Esta PLL soporta tener 2 salidas para PCI Express, 4 para PCI común, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá podemos ver cómo de 25 MHz vamos a generar 100 MHz, vamos a generar 33, vamos a generar 100, vamos a generar 24, vamos a generar 14, 318, vamos a generar 48. Vamos a generar 14, 48, etcétera. Y también podemos ver cómo vamos a llegar a tener, denme un minutito para abrir de nuevo el programa aquí que se me cerró. Podemos ver cómo vamos a llegar a tener por medio del cristal de RTC, fíjense que está bien definido, que por medio del cristal RTC yo trabajo con un oscilador interno y llego a tener frecuencia para trabajar con mi SPI. La SPI trabaja con varios megahertz, trabaja con 40, 50, 60 megahertz o más también. Y aquí yo tengo apenas 32.768 kilohertz. Esto es kilohertz, miles de ciclos por segundo. Esto trabaja a megahertz, millones de ciclos por segundo. ¿Por qué? Porque aquí adentro nosotros tenemos el poder de multiplicar este clock que le entra. Multiplicamos esto por medio de este tipo de circuito y logramos tener frecuencias para trabajar con esto. Así es la base de cómo funcionan los clocks de un equipo. Fíjense también acá lo que estábamos hablando, el base clock. Acá tenemos un base clock de 133 MHz, tenemos un base clock, un DMI de 100 MHz, un DisplayPort de 120 MHz. Vamos a hacer todo esto con base a nuestro cristal de 25 MHz, porque sabemos que el generador de clock ya en estas arquitecturas, en estos PCHs, empieza a ser opcional, no es algo que vamos a tener en todos los equipos. De la misma forma, fíjense en cómo acá dice High Level Clock Diagram, o sea, es un diagrama que habla solamente de clock. Y miren quién está conectadito aquí a las memorias, el CPU, porque el CPU le va a enviar el clock a la RAM. Y por aquí es donde yo voy a empezar a atacar. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, no puedo medir el Phase Locked Loop interno del CPU. No puedo, simplemente no puedo hacerle un agujero, no tengo un punto, o al menos hasta el momento, no he descubierto un punto exacto de medición como para poder llegar a medir la frecuencia del procesador. Pero lo que sí tengo es la información que el procesador, si funciona, me va a estar enviando clock a las memorias. Entonces, de hecho, yo ya salto hasta un paso. Yo ya puedo definir que si mis memorias tienen clock, mi procesador está trabajando, al menos parcialmente. Si mis memorias no tienen clock, yo necesito revisar si mi Phase Locked Loop está correctamente alimentada, está funcionando como corresponde. Necesito verificar que mi equipo esté también en estado S0. No se olviden que para que el procesador tenga clocks, lo estudiamos en estados de suspensión. Por eso es tan importante que las cosas no vuelen, no se vayan de la mente. En estados de suspensión estudiamos que el procesador necesita estar en estado S0 para poder tener sus clocks, para poder recibir este clock, generar un clock interno y enviárselo a la memoria. Entonces, si el equipo está en estado S0, las fuentes están funcionando normalmente y el equipo no me está enviando clocks hacia las memorias, yo puedo estar teniendo un problema o bien en la PLL interna de mi CPU o bien puedo estar teniendo algún problema con la alimentación de la PLL, por ejemplo. Bien,
O también puedo llegar a estar teniendo algún otro inconveniente que ya vamos a tratar un poco más adelante. Esto es por etapas. Primero estamos hablando de clock y ahora ya en los próximos videos vamos a hablar de otro detalle relativo a la RAM. Y por último vamos a empezar a meterle el osciloscopio a la RAM, que eso es lo que más nos importa. Pero ya estamos buscando formas de atacar. Esto es abrir la mente, es entender cómo funciona, entender de dónde sale. No hace falta ser ingeniero, no hace falta dibujar una PLL, no hace falta tomar una placa. Si lo quieren hacer, fantástico, si quieren hacer un proyecto de esos, pero compártanlo, espectacular. Envíenme un video y me encantan ver esas cosas a mí. Pero no hace falta que tomen una protoboard y que se dibujen un circuito Phase Locked Loop. Lo que hace falta es que ustedes entiendan que estos componentes, PCH, procesadores, tienen circuitos llamados Phase Locked Loop, reciben un clock y necesitan salir con otro. Si está todo funcionando, vamos a tener esa salida. Si no está funcionando, no. Acá, como yo les venía diciendo, ya para terminar, falta poquito, tengo acá un equipo, esto es una DB4, esto es una CQ40, un ICH con GMSH, y como pueden ver, aquí, en lo que es el terminal 101 y 103, yo tengo las líneas de clock. 101 y 103 mis líneas de clocks. El clock que yo recibo es diferencial. Es como, trabaja básicamente como el LVDS. Yo recibo dos líneas de clock. ¿Bien? Recibo una positiva y una negativa. Recibo dos líneas diferenciales, es clock diferencial. Recibo dos líneas diferenciales de clock. ¿Y de quién las voy a recibir? Las voy a recibir de acá de la página 9. ¿Quién está en la página 9? ¿Quién va a enviar el clock para mis memorias en esta CQ40? Acá está. Cantiga. Cantiga es mi puente norte. Mi puente norte va a estar enviando clocks para mis memorias. Si se fijan, esta parte es la parte que hace el control de las memorias. Acá tenemos todo lo que es los address, data, el strobe, todo lo que corresponde hacia el control de la memoria. Y obviamente vamos a tener como salida, fíjense en que es algo que ni siquiera lo he buscado antes, porque esto siempre, el controlador de memoria envía el clock para la memoria. A ver. Odio buscar cosas mientras estoy grabando un video. Consideré que iba a ser... Acá está. Consideré que iba a ser un poco más rápido, pero acá está. ¿Ven? Ahí está. Salida de adentro de mi puente norte en esta arquitectura GMSH y CH. Salida de mi puente norte hacia la página 15. El clock de mi RAM. Yo voy, mido el clock de la RAM, no está presente, entonces o el equipo no llegó a estado S0, o tengo un problema en la alimentación de las PLL, o bien mi puente norte está fallando, o bueno, algún otro detalle que ya vamos a ver. No quiero confundirlos ahora, pero vayan sumando, vayan tomando nota. Ya tienen un punto más. No encontraron el clock, algo está pasando. No sirve de nada cambiar la memoria, decir, no, porque esta memoria no me sirve, seguro tengo... No tenés clock. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido en sí preocuparse con una RAM que no recibe clock. Ya veremos también más ejemplos más adelante. O sea, esto ya es un paso más como para poder revisar el equipo. Bien, y acá un último ejemplo que voy a dar es acá ya analizando un Haswell, que ojo, el Haswell ya lo llaman de MCP, Multi-Chip
package, multi-chip package. Es una terminología que ya era utilizada en la época de los MSP67, los famosos de Nvidia, y que ahora Intel también, bueno, se está empezando a adoptar para lo que son estos integrados de Intel, estos CPUs de Intel, que ya son CPU más PCH en un único integrado, son multi-chip package. En estos multi-chip package sigue exactamente como les comenté. Tenemos de la misma forma que hace 10 años teníamos la salida de clock siempre desde quien tiene el controlador de memoria, ahora seguimos teniendo la salida de clock de quien tiene el controlador de memoria, que ahora es el CPU. Y ahí es muy interesante, porque fíjense en cómo, quizás ya me estén captando, cómo vamos dando vueltitas hasta llegar a un punto donde tenemos una herramienta más para poder probar los famosos procesadores Haswell que vienen soldados al equipo. Tenemos un punto más para poder probar uno de nuestros mayores villanos de hoy en día. Es un procesador caro, difícil de trabajar. Por ahora acá en Sudamérica es difícil de conseguir, es un poco engorroso. Entonces, cuanto más herramientas tengamos para poder atacarlos, mucho mejor. Y ahora se nos termina de sumar un amigo a la fiesta. Ya sabemos que el Haswell, si está funcionando bien, Haswell, Broadwell, Skylake, el procesador que quieran, si está funcionando bien, va a tener que enviarnos clock a nuestra RAM. Y eso ya es un dato muy importante, ¿eh? Bueno, cortamos acá porque hasta ya se me hizo un poco más grande el video de lo que quería. Espero que hayan entendido PLL, hayan entendido cómo funciona internamente la PLL en un procesador, en un chipset, entradas y salidas.